Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el impacto de la migración venezolana en las economías latinoamericanas. Para ello, tenemos un montón de material, la verdad. Sí, desde luego. Incluso un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, que se centra en las contribuciones de los migrantes y refugiados venezolanos, sobre todo en Perú. Ajá. ¿Sabías que se espera que este año aporten más de 530 millones de dólares a la economía peruana? Una cifra considerable. Una barbaridad. Y esto es solo la punta del iceberg, ¿eh? Preparaos porque vamos a descubrir un montón de datos fascinantes. Totalmente. Además, es un tema que a menudo se trata con mucha simpleza, Sí, pero en realidad tiene muchísimas implicaciones. claro. Y la verdad es que este informe de la OIM arroja luz sobre algo que a veces se nos olvida, ¿no? El potencial de la migración como motor de desarrollo. Sí, totalmente. Y vamos a empezar nuestro viaje precisamente en Perú. El informe de la OIM revela que este año los migrantes venezolanos van a aportar nada menos que 530 millones de dólares a la economía peruana. Sí. ¿Qué te parece esta cifra? Bueno, pues es una cifra pues muy importante, ¿no? O sea, para que te hagas una idea, representa el 1,35% de los ingresos fiscales totales de Perú. ¡Qué barbaridad! Y además, fíjate, lo que es más interesante es que el 96,1% de sus gastos se quedan dentro del país, O sea que... lo que significa que están pues dinamizando la economía local de una manera muy tangible, ¿no? Claro, o sea que no solo benefician al Estado, sino a todo el tejido económico del país. Exacto. Me imagino el impulso que supone para los pequeños comercios, la hostelería, el transporte. Waf. Pero ¿cómo se traduce esto en el día de los migrantes venezolanos? ¿Tienen acceso a un empleo estable? Pues sí, de hecho, el 81% de los venezolanos en edad laboral que residen en Perú tienen trabajo. Es una tasa bastante alta, ¿no? Ya. Lo que sugiere que se están integrando en el mercado laboral. En serio. Eso sí que es una buena noticia. Y sí. Aunque me imagino que no todos tendrán la oportunidad de desarrollar su potencial profesional en un país nuevo, ¿no? Claro, esa es una de las grandes paradojas, ¿no? A pesar de que casi la mitad de ellos tienen títulos de educación superior, muchos se ven obligados a trabajar en la economía informal. Caramba, qué lástima. ¿Y a qué se debe esto? Pues principalmente a las trabas burocráticas. Solo el 9,5% trabaja en su campo de especialización debido a las dificultades para convalidar sus títulos. Claro. Es un desperdicio de talentos, sin duda. Es una pena que no se les facilite más la integración en el sistema laboral. Y me imagino que para las mujeres la cosa será todavía más complicada, ¿no? Pues sí, desafortunadamente el estudio revela que las mujeres migrantes venezolanas se enfrentan a muchísimos más obstáculos para acceder al mercado laboral, con una tasa de desempleo que llega al 43,7%. Madre mía. Es una realidad preocupante. Desde luego. Y a eso hay que añadir las dificultades para acceder a servicios básicos, ¿no? Como la sanidad o la educación. Efectivamente. Estas limitaciones impiden que puedan contribuir plenamente al desarrollo de su nuevo hogar. Es una situación que requiere atención por parte de las autoridades. Tienes toda la razón. Pero a pesar de estos desafíos, la aportación de los migrantes venezolanos a la economía peruana es innegable. Sí. Y no solo en Perú. El informe de la OIM también destaca conclusiones similares en otros países, como Aruba, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana y Panamá. Uh-huh. Es un fenómeno que se extiende por toda la región. Precisamente. ¿Te apetece que profundicemos un poco en lo que está sucediendo en otros países? Por supuesto. Cuéntame qué ejemplos concretos podemos encontrar. Mira, por ejemplo, en Colombia, los venezolanos aportaron 529 millones de dólares a la economía en 2023. Una cifra que, como verás, es bastante similar a la de Perú. Es impresionante. ¿Y qué hay de otros países? ¿Hay algún caso que te haya llamado especialmente la atención? Pues mira, el caso de Panamá me parece especialmente interesante. Los emprendedores venezolanos han invertido más de 1.000 millones de dólares en la última década, creando alrededor de 40,000 puestos de trabajo. Madre mía. Eso sí que es una inyección de capital. ¿Y quiénes se benefician de estos nuevos empleos? ¿Principalmente venezolanos o también panameños? Pues lo interesante es que 70% de estos empleos son ocupados por panameños. Es una muestra de cómo la migración, bien gestionada, puede generar un beneficio mutuo, tanto para los migrantes como para la sociedad que los acoge. Es un dato muy revelador, desde luego. Y nos lleva a una reflexión más amplia, ¿no? ¿Cuál es el papel de la migración en el desarrollo de América Latina y el Caribe? ¿Qué nos dice este informe de la OIM al respecto? Bueno, lo que la OIM quiere destacar con este informe es que la migración puede ser un poderoso catalizador del desarrollo. Ya. Pero, ¿qué significa eso exactamente? ¿Cómo se traduce en la práctica? Significa que la llegada de migrantes, con sus conocimientos, sus habilidades, sus ganas de trabajar,
puede impulsar el crecimiento económico y social de los países que los reciben. Ajá. Es como una inyección de energía, ¿no? Que revitaliza el tejido social y económico. Claro, como una especie de revitalizante para la economía local. Exacto. Y este estudio, pues, nos ofrece pruebas, ¿no?, de cómo la migración puede estimular tanto el progreso económico como social en las naciones anfitrionas. Exacto. Y esto a su vez nos lleva a otro punto crucial, la importancia de diseñar políticas migratorias que fomenten la integración y el desarrollo. Ah, claro. Si queremos aprovechar al máximo el potencial de la migración, tenemos que facilitar la integración de los migrantes. ¿Qué más nos dice el informe sobre este tema? Pues mira, el informe destaca la importancia de Farquisca, la importancia de eliminar las barreras que impiden a los migrantes acceder al mercado laboral, a la educación, a la sanidad. En definitiva, crear un entorno que les permita desarrollar todo su potencial. Eso tiene todo el sentido del mundo. Si queremos que los migrantes contribuyan al máximo, tenemos que darles las herramientas y las oportunidades para hacerlo. Pero, ¿qué medidas concretas se están tomando en los distintos países para facilitar este proceso? Hay ejemplos de buenas prácticas que podremos destacar. Claro que sí, cada país tiene sus propias políticas y programas, pero en general se está trabajando en varios frentes. Por ejemplo, se están implementando medidas para facilitar la regularización de los migrantes para que puedan acceder a los servicios básicos y al mercado laboral en igualdad de condiciones. Eso suena muy bien. ¿Y qué pasa con la convalidación de títulos? Recordemos que muchos migrantes venezolanos tienen una alta cualificación, pero no pueden ejercer su profesión en su nuevo país por las trabas burocráticas. ¿Se está haciendo algo para solucionar esto? Sí, es un problema que se está abordando, se están creando mecanismos para agilizar la convalidación de títulos y para que los migrantes puedan acceder a programas de formación que les permitan adaptarse a las demandas del mercado laboral local. Me alegra saber que se están dando pasos en la dirección correcta, pero no nos olvidemos de que aún queda mucho camino por recorrer. La integración no es un proceso fácil ni para los migrantes ni para las sociedades que los reciben. Totalmente de acuerdo, todavía existen muchos desafíos y barreras que superar y para ello es fundamental la colaboración entre los gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y los propios migrantes. Es un trabajo conjunto que requiere un compromiso real por parte de todos los actores involucrados. Y hablando de compromiso, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos de a pie para contribuir a la integración de los migrantes venezolanos? ¿Qué acciones concretas podemos llevar a cabo en nuestro día a día? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer, incluso pequeñas acciones que pueden marcar la diferencia. Por ejemplo, podemos informarnos sobre la situación de los migrantes, combatir los prejuicios y la discriminación, apoyar a las organizaciones que trabajan con ellos. Es decir, ser más conscientes de la realidad que viven y mostrar nuestra solidaridad con ellos. Exactamente, y no subestimemos el poder de los pequeños gestos. A veces una simple sonrisa o una palabra amable pueden hacer que una persona se sienta más acogida e integrada. Es verdad, al final se trata de crear un ambiente de acogida y de respeto, donde todos podamos sentirnos parte de una misma comunidad. Y hablando de comunidad, el informe de la OIM también destaca cómo los migrantes y refugiados venezolanos están contribuyendo a la construcción de comunidades más inclusivas en América Latina y el Caribe. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? Claro, no se trata solo de la contribución económica, sino también de la riqueza cultural y social que aportan los migrantes, sus costumbres, tradiciones, gastronomía. Todo esto enriquece la diversidad de los países de acogida. Es como un intercambio cultural que beneficia a ambas partes. Exactamente. Y esto se refleja en las propias conclusiones del estudio. La OIM destaca que los datos recogidos pueden servir para elaborar políticas que apoyen la integración y el desarrollo sostenible en toda la región. O sea que este informe no se queda en un simple análisis, sino que propone soluciones para mejorar la situación de los migrantes y aprovechar al máximo su potencial. Exacto, se trata de traducir la teoría a la práctica y de que los gobiernos e instituciones se impliquen en la creación de un entorno favorable para la integración. Y para terminar, me gustaría recordar una frase de Diego Beltrán, el enviado especial de la OIM. La migración actúa como un poderoso catalizador para el desarrollo. Una frase que resume a la perfección el mensaje que hemos querido transmitir en esta inmersión. Efectivamente, la migración bien gestionada puede ser un motor de progreso y de enriquecimiento para todos. Y con esto creo que hemos cubierto un amplio panorama sobre este tema tan complejo y relevante. Hemos analizado los datos, las implicaciones económicas, los desafíos y también las oportunidades que la migración venezolana presenta para Latinoamérica. Y espero que esta inmersión haya servido para comprender mejor este fenómeno y para reflexionar sobre cómo podemos construir una sociedad más justa e inclusiva para todos. Sin duda. Y para cerrar, me gustaría dejar una pregunta en el aire para nuestros oyentes. ¿Qué otras iniciativas o proyectos conocen que estén trabajando para la integración de los migrantes venezolanos en América Latina? ¿Qué ejemplos inspiradores podemos encontrar en la región?
Pues sí, es una pregunta muy interesante para reflexionar, ¿no? Nos encantaría escuchar vuestras ideas, vuestras experiencias, pero antes de despedirnos, yo quería añadir una última capa a nuestro análisis. Hemos hablado mucho de cifras, de impacto económico, pero no olvidemos que detrás de cada número hay historias de vida, ¿no? De personas que han tenido que dejarlo todo para buscar un futuro mejor. Claro, tienes razón, a veces nos perdemos en los datos y olvidamos la dimensión humana de este fenómeno. Exacto. Hay sueños, hay anhelos y también, pues, muchísimos desafíos que debemos afrontar como sociedad, ¿no? Por eso es tan crucial que las políticas migratorias no solo se centren en el aspecto económico, sino también en el social y en el humano. Debemos garantizar que los migrantes tengan acceso a servicios básicos, a oportunidades de educación, de empleo y que se sientan integrados en la comunidad. Es decir, crear un ambiente donde puedan desarrollar todo su potencial y contribuir al desarrollo del país de acogida, pero sin perder de vista su bienestar y su dignidad como personas. Precisamente. Y para lograr esto, pues la colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil es fundamental. Sin olvidar, por supuesto, la participación activa de los propios migrantes. Por supuesto, su voz, su experiencia son esenciales para que la integración sea un éxito. Bueno, yo creo que hemos cubierto un amplio panorama sobre este tema tan complejo y relevante, ¿no? Hemos analizado los datos, las implicaciones económicas, los desafíos y también las oportunidades que la migración venezolana presenta para Latinoamérica. Y sobre todo, espero que esta inmersión haya servido para comprender mejor este fenómeno y para reflexionar sobre cómo podemos construir una sociedad más justa e inclusiva para todos. Sin duda. Y ya para terminar, me gustaría lanzar una última pregunta al aire. ¿Cómo podemos aprovechar la experiencia de la migración venezolana para crear modelos de integración más efectivos y humanos en el futuro? ¿Qué podemos aprender de los aciertos y errores del pasado para construir un futuro más prometedor para todos? Es una excelente pregunta para reflexión. Y con esto nos despedimos de esta inmersión. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Hasta la próxima. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.